declarar y pagar, pero hay expectativas respecto a también lo que es el IGTF, las exoneraciones que vencen el día de mañana. Quisiera saber cómo está o cómo se ha comportado este impuesto y si efectivamente ha dado los resultados que se esperaban o si por el contrario ha generado más bien conflictos. Sí, en efecto el IGTF fue la apuesta que tuvo el poder, el Estado para tratar de, por una parte, desdolarizar la economía y por otra parte, si no se lograba, aumentar la recaudación. Había un fin extrafiscal y un fin fiscal. El primer fin, que es el extrafiscal, parece que tuvo de cierta manera más éxito. Es decir, a pesar de que seguimos pensando y contando en moneda extranjera, las operaciones evidentemente en bolívares han aumentado. Sin embargo, eso ha tenido un costo en la vida de todos nosotros, y es que la estructura técnica del impuesto implicaba la piramidación en toda la cadena de producción, y hemos visto un encarecimiento de la vida, de la cesta básica, lo decían las noticias que comentaste al principio, y por otra parte un evidente desplazamiento del tipo de cambio, visto que existe una mayor operatividad de bolívares y existe una variable que incide de manera significativa en la previsión del tipo de cambio. Es decir, en efecto, si se logran más bolívares, hay más recaudación, el Senado lo tiene, pero al final, ¿cuál es el costo de haber implementado el impuesto? Precisamente por esa razón, muchos de los expertos han venido diciendo, por una parte, o que se baje esa alícuota del 3% de las operaciones en moneda extranjera, o que se reconozca que no era el momento adecuado para un impuesto con esta tipología y se derogue la ley del IGTF. En cuanto a estas condiciones, señalas que tuvo un impacto en el encarecimiento de la vida. Es evidente lo que ha pasado en estos años. No solamente es el 3% que dice cobrarse, sino que es muchísimo más. Puede llegar, incluso se ha calculado hasta 18% de encarecimiento de un producto. Los efectos que eso tiene en una economía como la venezolana y el proceso de inflación que hemos vivido. Parece que eso se ha olvidado, que este espacio aquí se olvidó dentro de lo que es el compuesto de esa inflación. Correcto, Mariana. Al presidente de la República, en la primera noticia que apareció en este espacio, decía que buscaba un crecimiento en la economía. Yo creo que no se debe olvidar nunca el tema tributario. Si el Estado quiere dar incentivos para que exista un crecimiento real, diversificado, de todos los sectores distintos al petrolero, yo creo que hay que repensarse seriamente la tributación en Venezuela, empezando por casa, por el poder nacional. Estamos en la época de impuestos sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto injusto que debe ser revisado urgentemente por la Asamblea Nacional, y lo decimos aquí año a año. Por primera vez algunas empresas han venido sufriendo quizás la mala configuración de la estructura técnica del impuesto sobre la renta, porque hay un crecimiento económico y empiezan a salir de las pérdidas para declarar ganancias, pero una ganancia que está grabada de forma voraz e injusta, con un sistema en que se excluyó a los sujetos pasivos especiales del ajuste por inflación, con un sistema en que hay una subvaloración de la unidad tributaria, con un sistema que no reconoce cómo es el mundo actualmente desde el punto de vista tecnológico, un sistema desfasado. Y a eso se acompaña el resto de los impuestos nacionales, entre esos el IGTF. Me ha nombrado que con industria en su momento dijo que podía ser hasta un 18% lo que se traslada al precio, porque el proveedor le carga el IGTF al distribuidor, el distribuidor al minorista, el minorista al final lo desplaza en el precio igualmente. Entonces, yo creo que debemos repensarnos el tema tributario para que sea una tributación acorde con objetivos de crecimiento reales del país y no solamente con una vocación recaudatoria. En medio de las condiciones que está enfrentando el país de cara a esta declaración de impuestos, hemos recibido en este espacio varias denuncias, varias propuestas y denuncias. Primero, se habla de la retención que se les hace a muchos del impuesto. Esa retención se calcula en petros, en euros, en dólares, en cualquier tipo de moneda, pero se devuelve en bolívares que están completamente devaluados al momento de regresársele a esa persona que se le retuvo ese impuesto. ¿Es lógico regresarlo de esa manera? ¿No sería lo más correcto devolverlo en la misma forma en que fue calculado? Bueno, ojalá existieran devoluciones de impuestos. Yo creo que de retenciones lo normal es que no. Lo que se vuelven son créditos. Y créditos en el caso de que uno termine teniendo una contingencia. Créditos en bolívares, que no tienen ningún valor. Una contingencia con el CENIAT, pasen 60 días, vaya a un tribunal, pelee 6 años, pasa largo tiempo y al final te devuelven bolívares. Ese es un aspecto crucial. Por una parte, lamentablemente, la ecuación que debería ser de igualdad en la relación jurídica tributaria, en que el acreedor es el Estado y el sujeto pasivo es el contribuyente, no está en el equilibrio, no está en igualdad. Este es uno de tantos aspectos por los cuales existe una voracidad que ha puesto al acreedor en una condición de superioridad y lamentablemente
el sujeto pasivo, el contribuyente, no está en la misma posición y termina pagando los platos rotos, como este es uno de tantos casos como el de las devoluciones de créditos tributarios. En cuanto a esas condiciones que estamos evaluando en este momento, el Estado habla siempre de la necesidad de modificar el modelo económico, de cambiar la forma de hacer las cosas. Es paradójico porque hablas de una economía y de un sistema socialista, pero tu sistema tributario es completamente voraz y capitalista. Entonces, efectivamente, tampoco se ve reflejado en lo que debería estar, que es los servicios públicos, el acceso a las cosas como las deberíamos tener los venezolanos. ¿Está siendo eficiente esa recaudación en términos de lo que se le ve y lo que tiene el venezolano, aparte de que está pagando mucho? Sí, yo creo que hay que entender un paradigma que la recaudación será eficiente no por los porcentajes o la carga tributaria sobre el contribuyente, sino sobre la medida en que se pueda haber crecimiento y riqueza en la sociedad. Mientras más riqueza haya en la sociedad, más será el Estado podrá recaudar. Es decir, el simple número del porcentaje siempre es inadecuado, la presión fiscal alta siempre es inadecuada porque en efecto no es un incentivo para el crecimiento. Un nuevo modelo económico como el que se viene planteando, por lo menos en el discurso, tiene que tener una tributación acorde con ello. Yo creo que sí existe una intención, sea por lo menos desde el punto de vista discursivo. Sin embargo, necesita ser aterrizado tanto en las leyes como en el proceder de las administraciones tributarias, no solo la nacional, sino las estatales, municipales y parafiscales, de manera que exista un sostenimiento armónico del sistema tributario en el cual todos podamos prosperar, no solo los agentes privados, sino también el sector público, en el sentido que podrán recaudar más y hay mayor riqueza en la sociedad. Hay un proyecto, el proyecto de ley de armonización tributaria que no termina de aprobarse en el Parlamento Nacional y está, como siempre, te vuelvo a consultar el tema de la unidad tributaria, que creo que es la base del mal cálculo de muchas cosas y de determinar realmente quién tiene riquezas y ganancias en el país. Eso es fundamental, revisarlo. Me gustaría saber cuál es tu opinión. Sí, fíjate, yo creo que hablamos todos de dólares, inclusive el mismo Estado a través de la unidad de valor Petro, se refiere a una dolarización implícita. Por otra parte, también ya ciertas leyes hablan directamente de la unidad del tipo de cambio de mayor valor por el BCB, que es una referencia al dólar. Sin embargo, para los contribuyentes nos queda la unidad tributaria. Para medir capacidad contributiva en el impuesto sobre la renta, queda unidad tributaria. Al final, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que funciona en la sociedad, o una unidad tributaria con un valor real para la determinación tributaria, o si vamos todos a adoptar homogéneamente un tipo de cambio respecto a la moneda extranjera. Esta dicotomía que existe termina causando injusticias, no mide riqueza, y al final yo creo que el sistema tributario termina siendo injusto, desfasado, desequilibrado y voraz, y con esas condiciones nunca va a poder haber una prosperidad que por lo menos que se mantenga en el tiempo de Venezuela, como es necesaria para poder aumentar el déficit de Producto Interno Bruto que hemos tenido de los últimos 4 o 5 años, que está alrededor del 80%. Bien, vamos a hacer la pausa. Al regreso seguimos conversando con Daniel Betancourt respecto a lo que va a ser la declaración y lo que debe saber ya para el próximo 31 de marzo.